Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. Una pregunta que se hace con cierta frecuencia es si las burbujitas estas que se forman a veces en los goteros de suero que te ponen en el hospital o en un centro de salud, si alguna burbujita de estas te entra en el sistema venoso, en la sangre, si esto puede ser peligroso. Y también otra pregunta es si cuando se acaba el suero y mientras está esperando a que te lo quiten o que te lo repongan, si al haber acabado si te puede entrar aire y también dar problemas. Incluso hay preguntas acerca de si te entra aire por una inyección intramuscular. Pues en ninguno de los casos pasa nada. O sea, esas pequeñas burbujitas se reabsorben por el organismo sin ningún problema. En el caso de la inyección intramuscular siempre se purga la jeringa y se aprieta un poquito el émbolo y sale un poquito de contenido para asegurarte de que no hay aire, pero igualmente tampoco pasaría nada, no es nada significativo. Y en el caso de que se acabe el suero, pues el suero funciona por fuerza de la gravedad, entonces lo que pasará, yo lo he visto porque me ha pasado cuando me lo han puesto a mí el suero, y es que refluye la sangre hacia afuera, o sea que de entrar aire, nada. O sea, esta sería la respuesta rápida. Entonces, ¿cuándo podría ser peligrosa una cantidad de aire que entrara realmente directamente en el sistema venoso? Pues se suele hablar de cifras de unos 50 mililitros, pero revisando el tema para que sea letal, normalmente serían cantidades de aire de unos 200, 300 mililitros, o sea, unos de 3 a 5 mililitros de aire por kilogramo de peso. Y no solo eso, sino que seguramente habría que introducirlo a presión. En el caso de las jeringas, por ejemplo, que se utilizan en los hospitales o los centros de salud, para introducir medicación normalmente pueden ser de 2 mililitros, 5, 10 mililitros como mucho. O sea que son cantidad, o sea que es que no es cantidad suficiente para crear problemas. Bueno, incluso aunque te metieran toda la jeringa con aire, es que no es posible. Incluso en los goteros, lo que es el tubo que comunica el suero con la vena, el volumen que suele tener es de entre 10, depende de la longitud, 10, 25 mililitros. O sea que incluso si estuviera todo lleno de aire y te entrara, es que no es así, que es imposible, pues tampoco sería cantidad suficiente para que diera problemas. No llegaría a estos 50 mililitros que dicen que pueden ser problemáticos y mucho menos los 200 o 300 mililitros. Después hay jeringas que son de 50 a 60 mililitros que a veces se utilizan, por ejemplo, para limpieza de oídos o ya en el hospital se utilizan para infusión continua o para introducir alimentación parenteral o para otro tipo de cosas. Pero estos tipos de jeringas no están pensadas, no se pueden utilizar para introducir directamente medicación en vena y tampoco puede pasar algo así. Es decir, que para que realmente tuvieras una embolia gaseosa causada porque te introducen aire en la vena, tendría que ser alguien que lo hiciera expresamente y lo hiciera metiendo el aire en gran cantidad y a presión. Ahora bien, ¿podría haber algún tipo de iatrogenia? Es decir, que por algún tipo de intervención se causara una embolia gaseosa en el hospital. Pues sí es posible, porque si recordamos los tipos de embolia, ya dijimos que en otro vídeo que la más frecuente era la embolia trombótica, es decir, por sólida, por un coágulo que se desprende y el trombo ese va de un lado a otro y obstruye. Después estaban ya más raras las que son de tipo líquido, que pueden ser por embolias grasas, por que se desprende grasa del hueso por una fractura, por ejemplo de la pelvis o del fémur, o embolias por el líquido amniótico. También, bueno, otro tipo de embolias sólidas podrían ser también por cuerpos extraños que puedan haber entrado dentro del organismo. Pero después las embolias gaseosas, la causa más conocida es la por el síndrome de descompresión que pasa en los buzos que van con aire comprimido, que van a gran profundidad y cuando salen no hacen las paradas de descompresión y entonces puede producirse aire en su sistema arterial, en las arterias, y esto puede dar embolias gaseosas no solo en el cerebro sino en diferentes órganos. O sea que es una situación muy grave y que hay que tratarse con oxígeno y con terapia de descompresión. Y después hay otra causa que puede ser por un barotrauma, o sea, por una descompresión, una presión brusca a nivel pulmonar también, y después la otra causa por una herida punzante, una herida a nivel del tórax, ¿no? Que llegue a los alveolos y entonces se libere aire de los pulmones dentro del torrente circulatorio. Entonces esto puede dar lugar a una
embolia gaseosa o embolias gaseosas. Y una de estas causas de herida torácica pues podría ser cuando se hacen intervenciones venosas a nivel central, es decir, cerca del corazón y de los pulmones, o arteriales, o intervenciones quirúrgicas por toda esta zona del tórax, y una complicación puede ser que haya una embolia gaseosa, ¿no? Porque se lesione el pulmón de alguna manera o porque entre aire, pero ya a un nivel mucho más central y no tan periférico como lo que le preocupa a la gente. O sea, en este caso sí que podría haber una iatrogenia, pero en general, en las situaciones estas de inyecciones intramusculares, por supuesto que no, y en lo que son los sueros normales que se ponen en los goteros, en los hospitales, en los centros de salud para introducir medicación, aquí la pequeña burbujita que pueda haber, ningún problema. Y eso es todo. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo. Te dejo aquí otros vídeos de medicina para que puedas ampliar.